Bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios porque nos ha bendecido grandemente en el transcurso de esta mañana. Hemos tenido temas muy importantes que tienen que ver con nuestra salud. Muy agradecidos con el apreciado pastor Idel Suárez, director del Departamento de Salud de la Asociación General, como también presidente de la Unión Americana. Creo que son temas que nosotros necesitamos prestar más atención, porque somos el pueblo que espera la segunda venida de Cristo, y lamentablemente los achaques de la salud que vienen a nuestra vida es porque a veces nosotros tenemos un desconocimiento de cuál debe de ser la dieta indicada para poder tener una buena salud. Recuerden de que la salud se fragua desde la mesa, desde la cocina, ahí. Y como hemos estado repitiendo, la hermana White hace una comparación de las diferentes profesiones que existen hoy en día, pero ninguna profesión se iguala al arte culinario, el poder tener un buen plato de comida que pueda ayudarnos para poder tener buena salud. De lo que está en la mesa depende nuestra salud. Eso es muy importante, queridos hermanos, que podamos entender. Y yo creo que ha llegado el tiempo donde el pueblo de Dios debe de estar adelante. Yo siento mucho decirles, pero estoy de acuerdo con lo que ha mencionado el pastor Idel. Creo que cada uno de nosotros necesitamos enseñarle a la gente a poder comer bien. Debemos de tener pequeños restaurantes vegetarianos donde se pueda promover la reforma pro salud en la alimentación, donde nosotros necesitamos enseñarle a la gente qué es vivir y comer sanamente. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces visitamos lugares donde la gente tiene diferentes bebidas energizantes, dice jugos verdes. Creo que los jugos verdes nosotros los debemos de beber cada día, hermanos, porque son fundamental, pero tener cuidado de lo que ellos hacen muchas veces de mezclar en forma especial frutas con verduras. Eso es muy importante, y yo creo que aquí es donde viene la sabiduría del pueblo de Dios para el tiempo que estamos viviendo. Quiero que por favor comencemos, este sería el último tema de la mañana. Yo le he titulado Un mal sin freno, pero quiero invitarles para que hagamos oración, y voy a pedirle al pastor Oscar Archila. Pastor Oscar Archila, por favor, si nos puede dirigir en oración y orar también por los hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales. Amado Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, bendito sea tu nombre por todos los siglos. En esta mañana de este primer día de la semana, gracias Señor por darnos el aliento de vida, pero también te pedimos que perdones nuestras equivocaciones y nuestros pecados en la forma de alimentarnos, en la forma de nuestros hábitos malsanos. Ayúdanos, Señor, y enséñanos tú a través de tu palabra y el don profético. Gracias por estos mensajes y síguenos bendiciendo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Archila, por la oración. Quiero trasladar los saludos de varios hermanos que se están conectando, pastor Idel Suárez, para su persona, que tenemos hermanos conectados de diferentes partes de Latinoamérica, y estaba revisando ahorita aquí, y bueno, tenemos más de 85 personas que están siguiendo ¿cómo se llama?, el seminario de salud. Un saludo muy especial para ellos. Que la bendición de Dios sea con nosotros. Vamos a tener, el título de nuestro tema es Un mal sin freno. Nuestra introducción, nuestro texto de introducción aparece en Proverbios capítulo 18 y versículo 21. Un texto que tiene mucha sabiduría. Y oigan cómo dice este texto: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Dónde nosotros vamos a echar el fundamento para poder tener buena salud, para poder tener buena vida? Es interesante cómo Salomón escribe: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Hermanos, en la lengua hay poder. Y este es el tema que vamos a detenernos a estudiar en esta oportunidad. Vamos a tener la definición de lengua. Cuando
estudiamos en primaria, en secundaria o en algunos cursos básicos en la universidad sobre fisiología, sobre anatomía, a nosotros nos enseñan para poder ver las características y las funciones de nuestros órganos. Y el órgano principal del sentido del gusto es la lengua. Hablemos un poquito acerca de la definición de lengua. Según su etimología, proviene del latín lingua, que es el órgano que tenemos en el interior de la boca. Órgano principal del sentido del gusto. La lengua para diferenciar su lenguaje y su origen. Veamos las funciones de la lengua. Número 1, la lengua, una de sus funciones es la hidratación, es decir, hidrata la boca y los alimentos mediante la salivación, formando el bolo alimenticio. El bolo alimenticio se forma en la boca, debemos de masticar. Lo que hemos estado en varios seminarios con el pastor Raúl Escobar siempre nos ha dicho, y los libros lo dicen también, cuántas veces tenemos que masticar. Debemos de darle la función a los dientes, a los molares, a todos nuestros dientes cumplen una función fundamental. Y mientras más masticamos el alimento, es vital para poder tener buena digestión. Por eso, una de las principales funciones es la hidratación de los alimentos. Muy bien, la unión de la saliva y el alimento forman el bolo alimenticio. Eso es muy importante. Número 2, otra función de la lengua, es la deglución, es decir, el paso del alimento de la boca a través de la faringe, del esófago, llegando hasta el estómago. Es fundamental que podamos nosotros entender estos principios fundamentales, hermanos, para poder entender dónde comienza la buena salud, porque en esto hay salud, hermanos, para que nosotros podamos entender este punto. Veamos otras funciones de la lengua. La lengua percibe los sabores. ¿Cuáles son esos sabores? Veamos. Número 1, el sabor dulce. Número 2, el sabor salado. Número 3, el sabor amargo. Número 4, el sabor ácido. ¿Cuál es el sabor que más nos gusta a nosotros? ¿Cuál es? A ver, yo quiero preguntar aquí a mis hermanos. Levanten la mano a que le gusta más el dulce. Muy bien. ¿A quién le gusta más el salado? El amargo. Pocos el amargo, ¿verdad? Y el ácido. Pero en la Universidad de Tokio, en el año de 1908, el profesor Kikunae Ikeda, él descubrió el quinto sabor que se llama umami. ¿Y qué quiere decir umami? No sé, Pastor Idel, se le ha pasado con los cocos que le han dado, de repente le sale uno, uy, este coco está diferente a los otros. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Oye, mujer, nunca habías cocinado esas papas así. ¡Qué rico! Quiero más de esas papas. A eso se le llama umami, que sobrepasa lo rico de la comida. Y eso se descubrió en el año de 1908. Y cuidado con el umami cuando no está controlado por la temperancia en la comida, porque esto puede provocar problemas en la salud. Veamos también, una función fundamental de la lengua es el lenguaje, la comunicación, que es la capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos, pensamientos, por medio de la palabra a través de la lengua. En la lengua nosotros tenemos las papilas gustativas, que son las encargadas de poder distinguir el sabor que es agradable, que es sabroso, muy delicioso, equilibrado o muy bien sazonado. Eso es muy importante que también nosotros lo podamos llegar a entender. Un factor muy importante también, queridos hermanos, es que la lengua puede llegar a ser bendición de vida o maldición de muerte. ¿Cómo decía Proverbios? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Oigan esto, en el poder de la lengua hay vida y hay muerte. Veamos dos aspectos importantes de la lengua.
La lengua es el órgano principal del sentido del gusto. Cuando no está disciplinada, puede causar la muerte a través de dos aspectos importantes. ¿Cuáles son los dos aspectos importantes? A través de la intemperancia y a través de la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? A la intemperancia, como dice el dicho, el pez por la boca muere. ¿Cuántos están labrando su ruina, su muerte anticipada con lo que comen? Porque no tenemos temperancia en los sabores. ¿Cuántos están causando la muerte con palabras que matan y que regresan a través del eco del recuerdo? El eco del recuerdo trae palabras que atormentan, que matan. ¿Cuántos podemos matar espiritualmente con nuestras palabras? Como me dijo una hermana una vez, pastor, me hubiera gustado un golpe duro de mi esposo, pero no las palabras que me dijo. Esas palabras me han sepultado. Hermanos, por eso el texto dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Hablemos una breve historia, nos vamos a introducir en una breve historia especialmente en los sabores. ¿Cómo se ponen los niños cuando ven esto? O ustedes, o nosotros. ¿Y hay veganos? Sí hay veganos, ahora hay veganos. Y parece ser que queremos más, ¿verdad? No nos basta con una porción. ¿Y será que no me pueden poner otra bola encima? Veamos esta breve historia. No hay fecha específica para la invención de los sabores. Durante el Imperio griego, Alejandro Magno disfrutó de la nieve y el hielo con sabor a miel y néctar. Durante el Imperio romano, Nerón César, del año 54 al 86, después de Cristo, a menudo enviaba corredores para obtener nieve de las montañas, para endulzarla con frutas y jugos. Esto lo dice la historia. Marco Polo, del 1254 al 1324, obtuvo una receta del sorbete del lejano oriente. Inglaterra comenzó a servir crema de hielo en el siglo XVII. Comenzó como postre de la élite. Y hoy en día hay de 1000 sabores de helados disponibles para elegir. 1000 sabores de helados. Increíble. Hay algo muy interesante que nosotros necesitamos ponerle una lupa a nuestra lengua. Ahí. Para poder ver. La lengua, queridos hermanos, la persona promedio tiene alrededor de 10,000 papilas gustativas en la lengua. Cada paladar tiene aproximadamente 100 receptores del gusto. Ya se dan cuenta que nosotros, aún los niños, vemos desde pequeños que ya tienen cierta preferencia a ciertos sabores. Esto no me gusta, hasta escupen. Y a veces nosotros somos los responsables de poder muchas veces pervertir el paladar de nuestros hijos, hermanos. Por tantos productos, como mencionaba el pastor Idel, hay que ver cuál es el contenido, cuáles son los ingredientes. ¿Por qué será que a nuestros hijos no les gusta el sabor natural de los vegetales? ¿Por qué? Hagámonos esa pregunta. Y no solamente a los niños, a los adultos. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros podamos entender. Estos receptores del gusto responden a las diversas moléculas en los alimentos y envían mensaje ¿a dónde? Al cerebro. Por eso cuando ustedes ven algo en la calle, esas bolas de nieve o una comida favorita de acuerdo al sabor, y máxime cuando tenemos hambre, que es una necesidad biológica del ser humano, pero cuando vemos un alimento que no corresponde a nuestra buena salud y a nuestra buena nutrición, cometemos el error más grande si no tenemos ese equilibrio, porque entonces no vamos a tener buena salud. La muerte y la vida comienzan en la lengua, hermanos. Oler los alimentos también ayuda a mejorar el sabor, al igual que la textura y la temperatura. ¿Qué hacen muchos cuando tienen hambre?
y se siente ese olor agradable de la comida. Hermanos, es interesante cómo los sentidos juegan un papel importante en nuestra digestión, pero también en nuestra salud. 5 sabores principales que ya los mencionamos: el dulce, el salado, el ácido, el amargo. ¿Y cuál fue el otro? El umami. ¿Qué quiere decir umami, dijimos? Rico, delicioso, quiero más y quiero más. Y hasta algunos hasta se desabrochan el cinturón y quedan ahí sin poder levantarse. Los excesos de lo bueno trae consecuencias terribles. Y la hermana White cataloga la glotonería como la condición de un borracho. Los que ya leyeron régimen alimenticio. Cataloga la glotonería como la condición de un borracho. Y necesitamos ser cuidadosos, hermanos, porque todo comienza ¿en dónde? En el paladar. El diseñador del gusto. El sabor es tan importante para la industria alimentaria. Ay, hermano, la industria alimentaria está matando a la gente, hermanos. Está matando a la gente. Toda la industria alimentaria tienen chef, tienen diseñadores que tratan la manera de inventar un sabor que sea agradable. ¿Ya se dieron cuenta ustedes que los productos comercializados tienen el mismo sabor? No cambia el sabor, tienen una misma fórmula. ¿Pero qué contiene esa fórmula? Alguien me dijo, a veces estos productos y estos ingredientes pueden causar adicción en las personas. Hay gente que dice es que no puedo dejar de beber la Coca-Cola. No puedo dejar de beber el café. No puedo dejar de comer pizza. Una hermana se murió, hermano, de los intestinos comiendo pizza los 3 tiempos al día. Está el registro, hermanos. Increíble. El sabor típico utiliza, oigan esto es un artículo, hermanos, que sale. El sabor típico utiliza de 25 a 30 ingredientes. Pastor Idel mencionaba algo muy importante. La hermana White habla de que no hay que tener variedad, por lo menos 3, menciona ella, o 4 en la mesa. Variedad, la variedad a veces es problema. Aunque sea bueno, es problema para la salud. Oigan esto, las recetas de sabor son de alto secreto, ¿sí o no? Son de alto secreto. Puede utilizar ingredientes naturales o artificiales para lograr el sabor deseado. Todos tenemos nuestro sabor favorito y tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí hay una pregunta. ¿Cuál es tu sabor favorito que te puede llevar a la muerte? ¿Cuál es? ¿Cuál será ese sabor favorito que nosotros tenemos? No todos tenemos los mismos sabores favoritos. Si hablamos de estos conos que están aquí de este lado, y cuidado con la combinación que menciona la hermana White de leche y azúcar, que es peor que comer carne. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. No tenemos los mismos pecados favoritos. Y aquí hago una analogía. ¿Cuál es tu pecado favorito que te aleja de Dios y que te está matando espiritualmente? ¡Ay, qué rico, qué sabroso! Pero su fin es la muerte, mis queridos hermanos. La lengua puede llegar a ser bendición de vida y maldición de muerte. Un diseñador del gusto, un diseñador que te está tentando cada día. ¿Quién fue ese experto diseñador que tentó a Eva en el jardín del Edén? Y no está usando la misma metodología. Tentó a Cristo allá en el desierto de la tentación. ¿Cuántos sabores no se están fraguando en los laboratorios para la ruina de millones y millones de seres humanos? Hablemos un poco acerca de la intemperancia. Proverbios 23:1 dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti.
Eclesiastés 10, 16 al 17. Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. Comer a la hora es fundamental, no solo para las personas que están enfermas, sino también para los sanos. Cuando hay diferencia de horarios en donde nosotros necesitamos comer, esto puede provocar trastornos, queridos hermanos. Necesitamos ser cuidadosos. Génesis capítulo 3, versículo 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Hay alimentos que son prohibidos para nosotros. Hay frutos prohibidos que nosotros debemos de evitar en este tiempo que vivimos, hermanos, que pueden provocar consecuencias que nos pueden llevar a la muerte. Tenemos que ser cuidadosos. El fruto prohibido que se le prohibió a Eva en el huerto del Edén, hoy el diablo lo fabrica de una manera atractiva y muchas veces tiene el sabor umami que queremos más. Y más, y más, y más, y más. ¿Qué dice Consejos sobre régimen alimenticio? Párrafo 168. Oigan cómo dice esto. La razón por la cual muchos de nuestros ministros, habla de los pastores. Empezamos con nosotros. ¿Dónde empieza el juicio sobre los pastores? Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 9, ¿dónde comienza? En Jerusalén. ¿Y comenzar por dónde? Por la casa, por los sacerdotes. La razón por la cual muchos de nuestros ministros se quejan de enfermedad es que dejan de hacer suficiente ejercicio. 1. Se complacen en comer en exceso, glotonería. Muchos de nuestros pastores están cavando sus tumbas. ¿Con qué dice, hermanos? Con sus propios dientes. El sistema, al asumir la carga colocada sobre los órganos digestivos, sufre y el cerebro pierde mucha energía. El transgresor debe pagar en su propio cuerpo la penalidad por cada ofensa cometida contra las leyes de la salud. O sea que está el testimonio y está el espíritu de profecía. ¿Dónde comienza, mis queridos hermanos, la ruina de muchos de nosotros? En la mesa, con la lengua. Debemos de poner no cuchillo a la garganta, cuchillo ¿a dónde? A la lengua. Muérdete la lengua cuando quieras comer un alimento que te va a destruir tu salud. Dice este otro párrafo, 173. Una de las más fuertes tentaciones a que el hombre tiene que hacer frente es a la del apetito. A mí me dio el COVID. Yo no me vacuné. Y respondiendo a la pregunta del hermano, di testimonio ante las autoridades. Me detuvieron 7 horas en el aeropuerto en Lima, Perú, y no me dejaban entrar. Ya estaban preparando mi devolución, que me regresaran a Panamá y de Panamá para Guatemala. Y me querían vacunar. Y entonces yo les dije, si ustedes me firman un documento y se responsabilizan que los ingredientes que contiene tal vacuna no me va a generar consecuencias secundarias, yo me dejo vacunar, pero quiero que ustedes me respalden, porque soy vegetariano. Y se miraban unos a otros y comenzaban a ver qué hacemos. 7 horas. Ahí, hermanos. Hasta que por fin dijeron, va, está bien, lo vamos a dejar esta vez nada más. Y me dejaron entrar. ¿Qué debemos de dar nosotros, hermanos? Testimonio. Pero no podemos ir, como decía el pastor, al extremo también. Cuando hay que usar ciertos medicamentos para salvar la vida, hay que hacerlo. Un accidente grave con fractura expuesta, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Rápido hay que intervenir.
Hay que dormir a la gente con anestesia, hay que poner antibiótico, hay que actuar porque si no se muere la persona. Necesitamos tener un equilibrio, hermanos queridos, un equilibrio fundamental. No vayamos a los extremos, hermanos, por favor. Debemos de ser cuidadosos. Una de las más fuertes tentaciones a que el hombre tiene que hacer frente es a la del apetito. ¿Y por qué el apetito? Hermanos, cuando tenemos hambre y vemos una comida deliciosa o el estímulo que a través de los ojos y cómo los ojos estimulan la lengua con un limón y aquellos que les gusta el limón y estamos viendo allí que el limón está en la cuchara y peor si está bien ácido y lo tomamos y hacemos así. ¿Qué pasa con los que están ahí viendo? ¿Estimula o no estimula? Hermanos, es interesante. Desde la primera vez que el género humano se rindió al apetito, la complacencia propia ha seguido aumentando hasta el punto de que la salud ha sido sacrificada sobre el altar del apetito. ¿Y qué hacen muchos entonces? Cavamos nuestra tumba con nuestros propios dientes. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Pero esto es en relación a la intemperancia, que podemos nosotros matarnos a nosotros mismos. El apetito pervertido. Pero ¿qué hay, mis queridos hermanos? Vamos a una parte espiritual que me interesa. ¿Qué pasa con la palabra? ¿Cómo son tus palabras? Hacemos la analogía. ¿Son dulces? ¿Amargas? ¿Saladas? ¿Ácidas? ¿O son umami? ¿Cómo eran las palabras de Jesús? Umami. ¿Quién no quería oír a Jesús? Aquellos guardias que fueron a aprender a Jesús y los mandaron los líderes de Israel. Vayan a aprender a ese hombre engañador. Y cuando regresaron, hermanos, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué respondieron? No pudimos hacer nada. ¿Cuántos no les agradaba escuchar las palabras de Jesús? ¿Cuáles son las palabras del pueblo de Dios para el tiempo del fin? ¿Cuáles son tus palabras, hermanos? ¿Cuáles son las palabras del pastor? Los líderes de Israel condenando a aquella mujer adúltera que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Palabras de maldición, de condenación. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Cristo sobre esa mujer? Hermanos, pensemos un poco sobre esto. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, ¿cómo dice? ¿En cuántos problemas no nos hemos metido nosotros por la lengua, por nuestras palabras? Veamos estos textos bíblicos. Oigan este pensamiento. Dios nos dio 2 oídos para oír, dos veces, y una lengua para hablar, solo una vez. Hay que saber oír para poder hablar. Dios nos dio 2 ojos para ver lo que vamos a comer y una lengua para poder disfrutar del sabor que sea de acuerdo a lo que Dios pide, queridos hermanos. ¿Qué dice Salmo 64:3? Que afilan como espada su lengua. Hay gente que tiene la lengua como espada. Lanzan cual saeta suya palabra amarga. ¿A qué sabor encontramos aquí? El amor, el sabor amargo. ¿Cómo son tus palabras? Primera de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, así como los sabores malsanos que entran por nuestra lengua corrompen la salud. También las malas palabras, las malas conversaciones van a corromper los buenos principios de los cristianos. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado,
Cuando hablo de muchas palabras, estoy hablando de la glotonería que puedo tener con las palabras. Como también la glotonería puede causar daño, la glotonería en la palabra. Mas el que refrena sus labios, ¿qué es? Dice la Biblia. Es prudente. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Es medicina, queridos hermanos. Avancemos más con estos textos bíblicos. Proverbios 15:1 y 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces. Tonterías, cosas que no edifican. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay vida en la lengua, pero también hay muerte en la lengua. Veamos otros textos bíblicos, hermanos. Muchas veces tenemos que escuchar más y hablar menos. Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Podemos pecar con nuestra boca, con la lengua? Sí, podemos pecar, hermanos. El apetito pervertido puede ser una causa principal. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cuidado con la voz, queridos hermanos. Cuidado con la palabra. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Si lo aplicamos también de angustia, ¿qué causa una enfermedad en nosotros? Una angustia. Y no podemos quitar la angustia, hermanos. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida. Oigan esto, árbol de vida. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Interesante estos textos. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El último, Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nuestra lengua nos puede justificar o nos puede, mis queridos hermanos, condenar en dos áreas: lo que comemos y lo que hablamos. Y el texto clásico que escribió el apóstol Santiago del capítulo 3, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Cuando nuestra lengua sepa distinguir lo que es bueno y malo y rechace como Cristo rechazó el vinagre. Cristo rechazó el vinagre en la cruz. Debemos de rechazar todos esos sabores que aunque sean ricos, pero van a causar daño a nuestra salud. Desecharlos, hermanos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Oigan esto, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego de un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, si lo vemos desde dos puntos de vista. ¿Contamina nuestra salud la lengua cuando comemos mal? Sí, hermanos. Increíble. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal
que no puede ser refrenado, está llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y escuchen estos pensamientos. 3 veces silencio. Y eso lo dice la sierva del Señor. El silencio es la mejor elocuencia. El silencio es la elocuencia de la sabiduría. Y el silencio es la muralla de la sabiduría. Escuche antes de hablar. Dios nos dio el don del habla. Ahora veamos los testimonios. El habla es un don del cielo. A fin de conocerle, página 218. El don del habla es un talento valioso y no le agrada al Señor oír expresiones vulgares, baratas y desagradables. Esas malas palabras necias son notas discordantes y no contribuyen a la felicidad de nadie. Son un detrimento para la espiritualidad. La palabra de Dios las prohíbe. Así como hay sabores prohibidos, también nosotros necesitamos tener cuidado con las palabras. Y oigan lo que dice esto. Son un detrimento para la espiritualidad. Y la palabra de Dios las prohíbe. Recibiréis poder del 17 de julio. El talento del habla es un don maravilloso que puede tener un gran poder para el bien o para el mal. Para el bien o para el mal. Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado. Ya lo leímos. Apocalipsis 14:6, y en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Queridos hermanos, nosotros necesitamos ser bendición y necesitamos que el Señor nos pueda dar su bendición en cada momento de nuestra existencia. Que podamos ser bendición, que nuestras palabras sean agradables a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos. Hay personas que necesitan palabras correctas en el momento indicado, pero muchas veces nosotros no podemos dar esas palabras correctas. Así que depende de nosotros. En la lengua, en el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Esperamos que Dios nos pueda bendecir y que la gracia de Cristo nos acompañe. Es mi mejor deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar con oración y vamos a postrarnos de rodillas para cerrar el tema que nos correspondió en este momento. Y regresamos, ¿a qué hora, Pastor Idel? A las 4 de la tarde regresamos y seguimos con los otros temas. Vamos a orar, mis queridos hermanos, oremos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por la vida que nos concedes en este momento. Y gracias te damos porque cerramos la primer parte de este seminario. Bendice al Pastor Idel, te ruego, Señor, que le des salud, bendice a su familia. Y te ruego, Señor, también por nuestros hermanos que están aquí en este lugar, en este templo de San Marcos. Bendice a la Asociación Salvadoreña y bendice a nuestros hermanos que nos han seguido por las redes. Queremos, Señor, recibir tu bendición y ayúdanos para que nosotros podamos ser bendición. Que podamos entender que el poder de la vida y de la muerte radican en la lengua, en la palabra y en los sabores que percibimos. Que podamos guardarnos, que podamos ser temperantes, que podamos ser tus hijos en esta tierra, que nuestras palabras sean sabor de vida para vida y que podamos nosotros restaurar al desanimado a través de una palabra correcta en el mejor momento indicado. Levántanos con tu bendición junto al perdón de nuestros pecados, en Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias por su atención. Y Dios les bendiga grandemente. Y a nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales, la paz de Dios quede con ustedes y gracias por acompañarnos.